buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presentación del libro Constitucionalismo, Pasado, Presente y Futuro, del profesor Francisco Zúñiga Urbina. Este libro analiza la experiencia constitucional fallida reciente y lo ubica dentro de nuestra historia constitucional contemporánea, que comienza, digamos, para el autor, con el quiebre de la Constitución de 1925 y de nuestra democracia a partir del golpe de Estado revolucionario para el autor o contrarrevolucionario de septiembre de 1973. Pero en otro nivel también el constitucionalismo no solamente es norma, sino que es práctica, y bajo la idea de este constitucionalismo chileno como acción y práctica de lo público, el libro está dedicado al pasado, que es personificado por Manuel Sangüesa Cruz, miembro del Grupo de los 24, presidente del grupo, y también ministro de Justicia de Salvador Allende. El presente, encarnado a un querido profesor y ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, y el futuro, que nos deja también una tarea a los jóvenes profesores de Derecho Constitucional. Muchas gracias, profesor. Todavía me considero joven profesora. La particularidad de este temprano análisis, después de esta sobreconstitucionalización de la esfera pública, es que, tal como lo reconoce su autor, el profesor Zúñiga no solamente es un estudioso del fenómeno constitucional, sino que también es un espectador comprometido de esta época. Además, como lo podrán ver ustedes ahora, contamos con la presencia de 3 destacados académicos y académicas, quienes comentarán la obra y quienes no solamente son reconocidas voces expertas de nuestro derecho constitucional, sino que además han sido protagonistas comprometidos también en este largo proceso o drama constitucional, como lo menciona el profesor Gómez, para lograr una nueva constitución en democracia. Vamos a partir con los comentarios, van a tener 15 minutos. Va a partir el profesor Pablo Rustagle Vial, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor titular del Departamento de Derecho Público y de Ciencias del Derecho y conocido por todos como nuestro querido decano. Gracias, Paula. Eso de querido, en fin, no es obligatorio. Algunos, en fin. La verdad es que agradezco la invitación al profesor Francisco Zúñiga a presentar este trabajo. El profesor Zúñiga me ha invitado prácticamente a presentar todos sus últimos libros. Es impresionante. Soy como su presentador oficial, así que, digamos, desde la lógica de este oficialismo, me dirijo a ustedes y quiero decir que, primero, comparando este texto con algunos de los otros libros que me ha tocado presentar, este es el que a mi juicio tiene un carácter más sustancial. Es un libro más logrado. En parte, algunos de los otros libros que me tocó presentar antes contienen trabajos, contribuciones de, digamos, otras personas, y este es un texto en el cual Francisco Zúñiga se nos muestra en su pensamiento, en cómo él ve las cosas. Esto no significa que el tema constitucional en Chile, que es particularmente complejo, se vea con total claridad, pero hay un intento de iluminar lo que nos ha sucedido, un esfuerzo serio, por lo menos hablar de nuestro pasado, del presente y del futuro. Y esa ordenación temporal ya es una tremenda contribución, porque hay personas que en las aguas profundas de lo constitucional hasta pierden ese sentido de la orientación, el sentido de las categorías básicas de Kant, que son entre ellas el tiempo. Yo destacaría en primer lugar en este texto como una guía lo que nos ha expuesto el profesor Gastón Gómez en su introducción. Él dice: la facultad, y esto lo hago como decano para ser más o menos querido, pero la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que compartimos con el profesor Zúñiga Urbina,
Fue, ojo, un buen lugar para acampar y generar lazos y miradas respetuosas desde distintas convicciones. La cultura de tolerancia que se generó y está presente ahí nos ha permitido acompañar todos estos acuerdos y desacuerdos constitucionales que nutren la historia del último tiempo. Y aquí viene la mejor parte de lo que plantea Gastón. Dice, la interrogante sincera salta a la vista. Hemos fracasado generacionalmente al no ser capaces de elaborar un consenso constitucional que encauce nuestras diferencias, porque una de las cosas que dice Gastón y con las que estoy en gran medida de acuerdo, es que no hay constituciones perfectas, si entiendo bien el argumento, es decir, hay grandes constituciones que han surgido de ejércitos de ocupación, situaciones fácticas que han creado normas constitucionales muy respetadas hoy día, y entonces, a pesar de esa diferencia que él plantea con el proyecto normativo que ha expresado Francisco Zúñiga en su libro, Gastón con toda honestidad se presenta es que en verdad hemos fracasado. Deberíamos aceptar que nuestra generación, y yo me siento parte de la generación de Gastón, fracasó, y dice, no tengo una respuesta clara y honesta a esta pregunta. Con todo, eso está además con todo, como académico lo digo, después de 40 años de este proceso, sus matices y a la vista de sus éxitos y fracasos, requerimos un diálogo intergeneracional que permita rescatar lo mejor de la tradición constitucional chilena con prudencia o sensatez. Y eso yo creo que es una gran preparación para el esfuerzo que hace el profesor Francisco Zúñiga para ordenar o mostrar de una manera ordenada lo que hemos vivido, que es un verdadero torbellino constitucional. En términos comparados, ningún otro país ha pasado en 4 o 5 años por el tornado, o porque no es uno, los tornados constitucionales que hemos vivido. Y ustedes saben, después de que pasan los tornados, todo parece tranquilo, pero hay zonas devastadas, servicios públicos que no funcionan. Entonces, esa reflexión creo que prepara el diálogo, y ya entrando al trabajo del profesor Zúñiga, que creo que es muy valioso. Él este libro lo escribe pensando como punto de origen las primeras movilizaciones estudiantiles, si no me equivoco, del año 2011, y desde ese momento, plantea él, se produjo la necesidad imperiosa de tener una nueva constitución y no seguir con la lógica de las reformas. En esto obviamente tengo quizás discrepancias, pero es ahí donde surge esta demanda de tener algo enteramente nuevo, una experiencia mística, política de la nueva constitución. Y salieron libros, artículos, personas incluso que, bueno, yo lo he destacado varias veces, que se llamaban a sí mismas constitucionalistas. Se llenó de constitucionalistas, aquí yo veo a varios sentados y además en el público. Incluso yo podría ser considerado uno de estos. Claro, hoy día no es muy prestigiosa, está como lo fue en un momento, pero los constitucionalistas que se dedicaron con pasión al proceso constituyente trataron de instalar algo nuevo. Y él, cuenta Francisco Zúñiga, escribió estas páginas entre los dos plebiscitos, lo que él llama un proceso constituyente, el del 2019, 2022, 2.0, y el del año 2023, proceso constitucional 3.0. Entre estos dos procesos, el 2.0 y el 3.0, le escribe su libro. Y en estas páginas lo que trata de decir o argumentar es
¿Cuál es la cuestión constitucional? Quizás hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Y ver desde el origen la Constitución del 80 y su reforma y los fallidos procesos 2.0 y 3.0 que intentaron reemplazar la Constitución. Y el problema estaría, según él, en la cuestión constitucional chilena, en la falta de legitimidad de origen y de ejercicio de la Constitución vigente, en los rasgos de democracia protegida y de autoritarismo presidencial. La primera de estas partes del libro, que se refiere al pasado, es una monografía que es inédita, que no la ha publicado antes Francisco, que se llama Seminario Permanente de Dictaduras en Iberoamérica, que trata sobre el constitucionalismo del último medio siglo y que intenta, en palabras del profesor Zúñiga, resignificar la Constitución de 1980 como un decreto, ley y uso fundamental de la dictadura, y definir lo que fueron sus reformas y negar que sea parte de la tradición constitucional chilena. Y aquí él hace un esfuerzo entonces de analizar la declaración de principios del gobierno de Chile, el discurso de Chacarilla, las actas de la Comisión Ortúzar, el grupo de trabajo de la Junta Militar, declaraciones de profesores y sentencias para concluir que esta democracia protegida fue un régimen autoritario que transita después de la derrota del 5 de octubre a una democracia semisoberana. Este término se lo he escuchado a Carlos Uneo, nunca ha sido muy claro en lo que significa, pero en fin, es semisoberana en la Constitución reformada, sobre todo porque es una Constitución muy soberanista, a mi juicio, muy de afirmar los aspectos del Estado soberano, pero en fin. Y esa reforma, que ya son 70, le van dando legitimidad parcial hasta que realmente ya no es capaz de tener esa legitimidad. En esta primera versión de lo que es el pasado, yo discreparía con Francisco porque creo que si uno mira desde el punto de vista comparado lo que ha sucedido en Chile en términos de su constitucionalismo, hay muchos progresos y se están destacando solo los aspectos negativos. Yo creo que lo que sucedió antes del año 90 es significativamente distinto a lo que sucede después. Y creo que ese quiebre no está muy explícito, marcado suficientemente a mi juicio. Entre otras cosas porque yo, aunque les resulte, digamos, incómodo y me quieran menos después de lo que les voy a decir ahora, creo que el año 1990 se instala en Chile un sistema económico y político que es el más exitoso que ha existido en nuestra historia. Es terrible que lo diga. Algunos dirán, bueno, esto es una cosa realmente que no la esperaba escuchar, pero comparativamente hablando, en términos de los resultados, en términos de lo que han sido la disminución de la pobreza, en términos de lo que ha sido la libertad política, desde el año 90 hasta ahora, no hay parangón, a mi juicio, en la historia de Chile. Piensen ustedes, los que tengan una imagen edulcorada del año 25, bueno, piensen en la ley de defensa de la democracia, en fin, en las situaciones que hay en ese periodo que hacen mucho más limitado Una segunda parte que es el presente, que tiene como punto de partida el 4 de septiembre del 2022. Se está preparando un ambiente de estallido, un ambiente de rebelión, de revuelta. Yo recuerdo personalmente lo que fue el 11 de septiembre, por ejemplo, aquí mismo en la facultad. Un 11 de septiembre
que desde la vuelta a la democracia hasta esa fecha había ido desde el sacarlo como un feriado obligatorio hasta que fuese un día enteramente normal, a que se transformara ese 11 de septiembre en un 11 de septiembre especialmente conflictivo, difícil, con protestas que anunció lo que se venía en octubre. Entonces, hay un proceso preparatorio de lo que son estas revueltas, y Francisco Zúñiga, a mi juicio, hace muy bien. Aquí yo coincido mucho con él en reconocer que en esta pulsión del octubrismo, esas son palabras de él, se manifiesta un sectarismo y maximalismo que alejan esta propuesta de cambio constitucional de los principios, de los valores republicanos. Este periodo que él llama del octubrismo dura, según Francisco, hasta el 17 de diciembre del 2023, o sea, recién. Y yo diría que dura menos. Es como el régimen del terror en la Revolución Francesa. Termidor. Claro, que en verdad, a mi juicio, dura hasta noviembre. Bueno, puede ser que dure un poco más, pero desde el punto de vista de la manifestación, ¿por qué? Porque en noviembre surge la reacción pacífica de usar los caminos institucionales, la reforma constitucional. Es muy intenso y por supuesto que hay réplicas, ¿no es cierto?, posteriores, pero creo que el octubrismo, en la lógica de la descripción de lo que vivimos, tiene como, no digamos antagonismo, pero como alternativa el noviembrismo. Y el noviembrismo, bueno, el mes siguiente y el inicio del noviembrismo, con el que me siento personalmente identificado por lo demás, es la idea de hacer un cambio constitucional, bien, pero hacerlo de acuerdo a la lógica institucional, modificando la Constitución. Y el punto de partida de ese momento, yo creo que eso es lo que habría que revisar en la fecha o poner en duda, es la manifestación que se produce de 1,5 millones de personas, se me olvida exactamente la fecha, que es pacífico, que justamente en los últimos días de octubre, y que da inicio a lo que podríamos llamar el inicio del noviembrismo como algo distinto o alternativo al octubrismo. Bueno, ustedes ven que este libro ha generado, digamos, más ideas que las que ustedes querían escuchar de mi parte, pero Francisco habla de la comisión experta, y lo interesante es la parte también del futuro y lo que él llama el post-scriptum, es decir, me imagino evocando a Hart o a algún gran jurista, digamos, en que después de haber escrito este texto, quizás lo revisó más tarde, después del plebiscito de salida de diciembre del 2023, y ahí él plantea que la cuestión constitucional quedó suspendida, o cuando menos queda cerrada su discusión hasta el 2026, en que se reabrirá o no, según la nueva composición de los poderes ejecutivo y legislativo. Bueno, y esa es la propuesta. Y que sin embargo han habido aportes en el tema del Estado Social y Democrático de Derecho y el régimen político. Yo pienso, y aquí sí termino, que en verdad la cuestión constitucional está abierta. Yo acabo de escuchar que hay una propuesta que surgió ayer de lo que queda de la democracia cristiana, y es una propuesta constitucional que no llega, o sea, yo coincidiría con Francisco que la nueva composición del Congreso va a determinar si vamos a llegar a un cambio, pero el debate constitucional no ha terminado. Esa sería la precisión que yo haría. Le agradezco a Francisco una vez más haberme invitado a su presentación. Creo que es un libro lleno de información, lleno de ideas, lleno de propuestas que hacen reflexionar
sobre lo que hemos vivido. Yo felicito a Francisco por su trabajo y creo que no hay pérdida en la lectura, puro filete. Muchas gracias, decano. Le vamos a dar la palabra a Miriam Enríquez, quien es decana de la Facultad de Derecho y profesora titular de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela y es copresidenta también del capítulo chileno del ICON International Society of Public Law. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Como ustedes saben, probablemente presentar un libro siempre constituye un desafío, pero asumo esta tarea con gran entusiasmo y con gran alegría por el afecto y sobre todo por la admiración que siento por el autor que me ha honrado con este encargo. Hoy, ante una sala llena que también manifiesta ese cariño por el profesor Zúñiga, presentamos públicamente el libro publicado por Thomson Reuters del profesor titular de esta Facultad de Derecho, Francisco Zúñiga, sobre constitucionalismo pasado, presente y futuro. Y lo hago con el convencimiento de que esta obra será un aporte para el derecho constitucional chileno, toda vez que es un libro que condensa con una mirada crítica, reflexiva y especialmente documentada el devenir constitucional chileno de los últimos 50 años, incluidos los dos procesos constituyentes recientes. A la fecha probablemente encontramos sobre el tema que aquí se abordan columnas de opinión, artículos de revistas, principalmente de los procesos constituyentes que el autor señala 1.0 y 2.0. Sin embargo, el presente trabajo logra abarcar el recientemente pasado proceso constituyente 3.0 ante el Consejo Constitucional e incluso propone una visión de futuro. Mi objetivo para esta presentación es invitar a la lectura del texto a través de una revisión de los temas centrales, capítulo por capítulo, que el autor plantea, pero como soy una optimista empedernida, y esto lo hemos conversado muchas veces con el profesor Gastón Gómez, quisiera centrarme principalmente en lo que el autor trata en el apartado tercero de este libro, que es el futuro. En el acápite del pasado, el texto analiza y critica, yo subrayaría y critica, el pasado constitucional de Chile, desde 1973, resaltando los profundos desacuerdos y conflictos sobre la Constitución de 1980, que califica como otorgada, anticuada, rancia y sin legitimidad de origen y con una parcial legitimidad de ejercicio. Admiro la capacidad del profesor Zúñiga por estos adjetivos que logra endilgarle a la Constitución. Insiste en la necesidad de resignificarla como un decreto ley fundamental de la dictadura, nada más que eso. En el capítulo del presente de este libro aborda aquellos momentos cruciales de nuestra historia constitucional reciente, marcado por divergencias, pero sobre todo por la incapacidad de todos de alcanzar acuerdos políticos amplios. Trata especialmente los procesos constituyentes del 2019-2022 y también del 2023, que buscaron por una vía institucional, democrática y representativa un reemplazo de la Constitución de 1980, pero que fracasaron en cumplir el objetivo de generar un texto constitucional democrático, consensuado y aprobado por la ciudadanía. Asentado en el capítulo del presente, Francisco Zúñiga analiza el proceso constituyente del año 2022 y también el del año 2023. Las causas que expone el autor sobre el fracaso del primero, como sabemos, son múltiples. Sin embargo, destaca la falta de política y responsabilidad en la toma de decisiones, la incivilidad, el sectarismo y el maximalismo en la convención, lo que generó un escenario negativo y un rechazo en el plebiscito de salida de septiembre del año 2022. También critica la falta de seriedad en la discusión y la confusión generada por los bulos y desinformación sobre el contenido de la propuesta de nueva Constitución. Respecto al proceso constituyente de 2023, el autor afirma que el proceso constitucional 3.0 fue un fracaso rotundo, caracterizado por la falta de transversalidad y acuerdo político, cargado de excesos y maximalismos, de sesgo ideológico opuesto al proceso anterior. Todo ello generó nuevamente un escenario negativo y un rechazo en el plebiscito de salida de diciembre del año pasado.
Cabe señalar que la obra no se limita a plantear las causas que generaron los rechazos ciudadanos en cada uno de estos procesos, sino que también analiza en profundidad los contenidos de las propuestas de la Convención Constitucional, del anteproyecto de la Comisión Experta y el texto constitucional resultante del Consejo Constitucional. También discurre sobre su extensión, sobre la densidad normativa, la adscripción o no a las distintas tradiciones constitucionales. Las compara con nuestras constituciones anteriores y también con constituciones de Latinoamérica. Expone el rol que cada propuesta le atribuyó al legislador e incluso analiza el régimen de transición diseñado. En fin, tras 70 reformas constitucionales a la Constitución de 1980, transcurrido 3 procesos constituyentes fallidos y 4 propuestas de nueva Constitución en los últimos 5 años para reemplazar la Constitución de 1980, el autor analiza el futuro. Como se advierte, el libro trata en gran medida sobre el fracaso rotundo de la política y especialmente de la política constitucional. Y por cierto, dicho así, el escenario no es alentador. Sin embargo, quisiera destacar que el autor, con gran esfuerzo, rescata en el capítulo final algunas cuestiones positivas que detallaré, para ser consistente con mi ánimo optimista. La primera es la alta participación ciudadana en cada una de las instancias participativas, eleccionarias y plebiscitarias de los 3 procesos constituyentes y los efectos positivos del voto obligatorio en la repolitización de la ciudadanía, contribuyendo a la pedagogía democrático-constitucional. El profesor Zúñiga nos invita a no hablar de fatiga constitucional, sino de compromiso cívico. En segundo término, en opinión de Francisco Zúñiga, los rechazos a los textos constitucionales propuestos nos dan cuenta de la moderación de la ciudadanía, de su racionalidad democrática, que valora el acuerdo o el pacto constitucional, castigando el sectarismo y la posición maximalista manifestada. En tercer lugar, reconoce la valía del acuerdo base en favor de una nueva Carta Fundamental que alcanzó la Comisión Experta, aunque lo califica como básico e incompleto. Pero sobre todo nos dice que la cuestión constitucional, vinculada con la legitimidad de origen y de ejercicio, sigue abierta y está intacta. A juicio del profesor Zúñiga, el resultado del proceso constituyente del año 2023 cierra el debate, pero solo en el corto plazo. Este podría o debería reanudarse, por ejemplo, al término del gobierno actual. Para el futuro, el profesor Zúñiga nos invita a tomar nota de los siguientes temas urgentes que podrían viabilizarse por reformas constitucionales: la reestructuración del régimen político, la construcción de un Estado social y democrático de derecho, así como la profundización del reparto territorial del poder. Como dice el autor, la cosecha del Estado social y democrático de derecho no puede perderse, sino que debe efectivizarse en futuras normas o cláusulas económicas y sociales, que al menos suponga un catálogo mínimo de garantías de derechos sociales, que tenga al centro el principio de solidaridad, con un listado de deberes constitucionales, con el establecimiento de la protección de los cuidados como un nuevo derecho social, con una cláusula abierta a acciones afirmativas para sectores desaventajados y con una acción de protección de amplia cobertura. Para finalizar, de esta forma hoy presentamos una obra importante por su contenido, pero también por su oportunidad. Una obra que interpela al derecho público, nos interpela a nosotros, en tiempos que podríamos todavía decir de cambio constitucional. Por eso la hace pertinente y necesaria. Sin dudas, será un punto de referencia obligado de cualquier estudio sobre nuestro ciclo constitucional. Las preguntas: ¿qué hacer con la Constitución? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué derechos queremos?, que ya planteaba el profesor Zúñiga en el año 2009, siguen resonando en este texto. Muchas gracias, Francisco, nuevamente por la invitación, y felicitaciones a ti, a tu familia y a tu equipo por esta nueva obra. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Le vamos a dar la palabra a Flavio Quesada, quien es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. También es magíster en Derecho, mención Derecho Público, también por la Universidad de Chile, máster en Derecho Público de la Universidad de Bordeaux y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Fue miembro de la Comisión Experta del Proceso Constitucional
2023. Actualmente es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Tarapacá. Flavio. Gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es muy significativo estar aquí. Bueno, de partida por el libro, por lo que trata, y en especial por el autor. Creo que cuando se presenta un libro que es tan sustantivo como este, la presentación debiese ser, normalmente es una fiesta, porque se termina, me imagino, un trabajo arduo que significó harto esfuerzo y no solo del autor. Y por lo mismo una especie de homenaje a ese esfuerzo y un homenaje también al autor. Y como homenaje, creo, a Francisco Zúñiga y a su obra intelectual, yo creo que no hay mejor que la honestidad intelectual, que es precisamente la que él explicita al inicio de su libro, cuando él se sitúa toda su reflexión desde el constitucionalismo democrático y social. Y en ese sentido debo hacer el mismo ejercicio de honestidad intelectual. Yo fui alumno de Francisco Zúñiga, fui ayudante de Francisco Zúñiga, lo he admirado intelectualmente y he seguido su producción intelectual desde que empecé a estudiar Derecho. Por tanto, todo lo que voy a decir ahora, léanlo con ese beneficio de inventario de alguien que le tiene mucha admiración, cariño y respeto. Creo que esta es una obra importante en el contexto de la producción intelectual de Francisco Zúñiga, porque podemos ver, y se nota principalmente la bibliografía, que moviliza prácticamente toda su biblioteca para analizar el proceso constitucional chileno. Vemos los grandes teóricos del derecho, los grandes clásicos del derecho público occidental, los grandes clásicos del derecho público chileno, y además, y esto yo creo que es de lo más valioso de este aporte en particular, el profundo trabajo documental que le da el gran rigor académico que tiene este trabajo. En suma, yo creo que es un aporte intelectual muy robusto. Creo que hay aquí, como les digo, toda una movilización de una biblioteca, la biblioteca de Francisco Zúñiga, que como pueden ver es amplísima, y cuando era estudiante me da un poco de vértigo cuando escuchaba todos los autores que usualmente él moviliza para hacerlos dialogar en sus clases. Lo vemos aquí en este profundo análisis. Por otro lado, también hay una especie de una historia nacional, para parafrasear a Borges, de la infamia, pero también de la hidalguía, al inicio. Yo creo que esto también es algo que al menos a mí me entretuvo especialmente. Es decir, el autor nos señala con nombre y apellido quién estuvo en qué lugar, qué posición adoptó en momentos cruciales del constitucionalismo chileno. Y así rescató momentos que a veces he olvidado, es importante recordar, porque precisamente explican el hoy. Hay ahí una especie de arqueología jurídica, porque explica en detalle el proceso de cómo se legalizó la dictadura y cómo convirtió ese texto, ese decreto ley, en algo que hoy en día los operadores jurídicos llaman la Constitución. Por otro lado, como comentario también general del libro, creo que su argumentación es muy persuasiva, en el sentido de fundamentar que el problema constitucional sigue abierto, más allá de los discursos electorales que se puedan dar en momentos particulares. Un análisis riguroso como el que aquí se hace, académico propio de una universidad como la Universidad de Chile, lleva a concluir muy fundadamente que el problema constitucional sigue abierto. Ahora, evidentemente, las coordenadas de ese problema han cambiado y, bueno, el futuro será quien determine cuáles van a ser esas nuevas coordenadas. Por otro lado, también tiene un dato curioso, porque es inusual en los libros de derecho, y es que el libro se puede leer de distintas maneras. Yo lo leí como la forma tradicional, de forma lineal, de la primera página hasta el final. Pero creo que se puede leer también al revés, como una especie de genealogía, de partir desde hoy y llegar hasta atrás, desde atrás hacia adelante, o incluso cada uno de los momentos de forma autónoma, que conversan también muy bien con el hilo argumental de todo el libro. Como aquí se ha dicho, y afortunadamente me ahorran algunas palabras en honor al tiempo, el libro se divide en 3 partes: pasado, presente, futuro. En el pasado, donde el autor defiende muy persuasivamente también la idea de que más que una constitución, esto no es más que un mero decreto ley fundamental de la dictadura, que bueno, ha sabido instalarse, y ahí también con nombre y apellido quienes participaron en cada momento y en qué, cómo ha terminado convirtiéndose en nuestra cultura jurídica en aquello que los operadores jurídicos denominan la Constitución. Ahí yo solamente me atrevería a hacer un matiz,
porque el autor señala que este texto no puede atribuirse ni señalarse como una síntesis más allá de ciertos esfuerzos legitimistas que se han hecho, un producto de nuestra tradición constitucional, que es lo que defiende ahí el autor. Y algo que hemos conversado en alguna ocasión, yo tiendo a ocupar más que el singular tradición constitucional chilena, en tradiciones constitucionales chilenas. Y hay otras historias que hay que escribir. Por ejemplo, creo que hay ciertas continuidades que explican la historia constitucional chilena en los distintos esfuerzos constituyentes que podríamos decir fracasados. Aquellos que fueron derrotados en Lircay son los que explican, y toda su producción intelectual, las reformas que vivió la Constitución del 33. Aquellos que fueron, no sé si, bueno, no tan duramente derrotados, pero relegados en la falsa promesa de la Asamblea Constituyente del 25, son los que explican el cariz marcadamente social y la práctica que permitió la construcción de un estado de bienestar bajo la Constitución del 25. Y es precisamente, por ejemplo, el grupo de los 25 el que explica que ese texto tan particular en nuestra historia, que la Constitución del 80, su texto original, haya podido tener notas, le dan esa semi-legitimidad de práctica democrática, es decir, aquellos que resistieron democráticamente también son parte de la tradición en grande, digamos, constitucional, y forman, creo, y eso es algo que hay que escribir también en un futuro. Con todo se sigue del libro también. Bueno, el presente, donde se analizan los procesos constitucionales, aquí ya se ha dicho, no voy a ahondar en ello, lo crítico que es el profesor Zúñiga con ambos procesos. No deja títere con cabeza, y eso es interesante porque evidentemente alguien como él, que ha tenido un compromiso con estos temas tan profundo, demuestra también lo propio del quehacer científico, logra abstraerse, ponerse en esa pretendida posición de mayor objetividad, que a veces es tan difícil hacerla, pero que lo logra también para hacer ese balance que es crítico, pero también justo, porque la propuesta del 2022, y solo por dar un ejemplo de lo que aquí se ofrece, también contiene innovaciones jurídicas importantes que hoy en día son ya acervo del constitucionalismo chileno, y me atrevería a decir también de constitucionalismo global, puesto que en otras latitudes sigue siendo estudiado y siendo objeto de referencia. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el futuro? Hay una buena base y discusión. Lado positivo, llevamos muchos años discutiendo de esto como país. No partimos desde cero para afrontar los problemas de un problema constitucional aún abierto. ¿Y cuál es en breve, según el autor? Tenemos un sistema institucional que no funciona. Nos dice, pues, y lo cito, no permite gobernar ni construir mayorías y menos sentar las bases de un orden político estable, así como de un orden social con cohesión, presupuesto de un desarrollo capitalista económico y social duradero. Y esto lo reformula, y es otra digamos, de la reformulación de esta misma idea, en que carece de legitimidad, tanto de origen como de ejercicio, lo que a juicio del autor fue, es y sigue siendo la cuestión constitucional. Hoy, y con esto voy a terminar, solo una reflexión de cuán útil es este libro para lo que estamos discutiendo hoy. Hoy se discuten ciertas reformas al sistema político. Creo que lamentablemente desde un diagnóstico parcial, un tanto sesgado, quizá por quienes se aproximan o los intereses que pueden tener quienes se aproximan al problema, pero creo que afortunadamente aparece este libro, porque evidencia el error de esa lectura. En efecto, el problema constitucional chileno no se reduce a el sistema político entendido aquel de una forma muy reduccionista sobre el número, el guarismo de partidos que deben estar en el Congreso. Yo no conozco literatura que haga un reduccionismo de este problema de esa manera. Y el autor nos propone que la respuesta sigue siendo el constitucionalismo democrático y social, que es lo que ahí bien reivindica. Estuvimos cerca de lograr aquello. El autor lo ejemplifica con la propuesta que fue de la Constitución, de la Comisión Experta, lo que él denomina el texto socioliberal, de que el momento en que su verdadera base u origen estaría en la llamada 12 bases, y antes de eso los acuerdos, o más bien en los compromisos que asumieron aquellos que se oponían al proyecto del 2022 y que permitieron el inicio del proyecto 2023.
Creo que, tal como dijo el decano, y ya que él ocupó la expresión, me permito también ocuparla, es puro filete. Es un libro que hay que leer. Sin duda es una referencia obligada a las conversaciones que vienen, y me alegra mucho que haya aparecido precisamente en este momento, porque permite despejar reduccionismo de una discusión que es muy necesaria. Es un honor haber podido hoy en día presentar el libro, profesora. Agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, a leerlo. Es el mejor homenaje que se puede hacer a un libro tan bueno como este. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Le vamos a dar ahora la palabra al autor del libro, nuestro profesor Francisco Zúñiga, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, posgraduado en Derecho Público y Comparado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid y también en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, profesor titular de Derecho Constitucional de nuestro departamento. Profesor, muchas gracias. Gracias, Paula. Siempre es un agrado cerrar un pequeño ciclo cuando uno escribe una obra. Es un parto, ¿no? Entre dos plebiscitos, además. Y la monografía de Pasado, escrita con motivo de los 50 años del golpe. Hay una mirada comprometida, efectivamente, y es la paradoja de Mannheim, ¿no? De que espectadores puros y simples no existen. Soy un espectador comprometido desde las coordenadas del constitucionalismo social y democrático y desde una mirada eminentemente positivista del derecho. Y esas son mis grandes deudas, además intelectuales, en la formación misma, acá en la facultad. Traer al recuerdo mis maestros, en particular Mario Verdugo, tan importante en mi formación intelectual y humana, y a otros profesores también de esta facultad, el profesor Cuincio, el profesor Tapia Valdés, que hizo un tremendo aporte hasta sus últimos días, modernizándose además en sus perspectivas del tratamiento de la teoría constitucional. Y el libro tiene algunas deudas, algunos de los acreedores están aquí, no los voy a citar solo los que no están: Octavio Bendaño, de la Universidad de Chile, y Carlos Uneus, de nuestro Departamento de Derecho Público. Y bueno, ya vendrán otros ejercicios a futuro, ya que la cuestión constitucional está abierta, hay trabajo por hacer. En cuanto al esfuerzo editorial, yo quiero valorar el hecho de que Thomson Reuters una vez más me haya acompañado en este emprendimiento. Tengo un compromiso con ellos para otra obra que estamos trabajando en el campo del derecho administrativo general. Y además agradecer al decano por la recepción de hacer este lanzamiento aquí en la facultad, por las palabras que ha vertido, a Paula Ahumada, quien ha moderado en un ejercicio terrible de ejercer la dictadura del tiempo, a Miriam Enríquez, colega y querida amiga, y a Flavio Quesada, amigo y discípulo. Muchas gracias por estar en este evento. A todos ustedes, gracias. Y hay un cóctel para saborear y sostenerse a esta hora del día. Gracias. ¿Dónde el cóctel? Buena pregunta. Yo tengo un aviso que puedo dar. No va a durar media hora, no sé. Que es que tiene mucho que ver con los temas de este libro, y que es la visita que vamos a tener la próxima semana en la facultad del profesor Bruce Ackerman. Él viene, va a hacer una presentación sobre Chile. Él ya envió una breve síntesis de lo que va a exponer. La vamos a dar a conocer en el momento cercano a la conferencia, según él nos ha pedido. Y algunas de las cosas que dice, yo diría, van en la línea de lo que plantea Francisco,
de mirar lo que hemos pasado, que ha sido muy, muy intenso, también desde un punto de vista optimista, como decía Miriam, esta idea de que ha habido un compromiso de la ciudadanía, una moderación de la ciudadanía, que este asunto no termina, que hay que esperar cómo se van a distribuir las fuerzas del año 2026. Bueno, son cosas que se observan con más claridad desde la distancia y que él las ha expresado, sin haber leído el libro de Francisco, pero es interesante que ustedes lo vean. Es el 25 a las 11 de la mañana. Vamos a reunir los cursos de Derecho Constitucional, así que para llegar y encontrar espacio es importante, quizás, les digo como una sugerencia, llegar un poquito antes. Y vamos a hacer una transmisión también por Zoom eventualmente, si es que está muy, muy lleno, y va a quedar grabado eso en YouTube. Hay otra invitación en la otra semana más breve, que es la inauguración del año académico, que viene el doctor e investigador del grupo que era de Varela y Maturana, Adrián Palacios, que va a hablar de cerebro y derecho en la era de la inteligencia artificial. Eso es el martes a las 6 de la tarde. También es una invitación importante que creo que ustedes pueden aprovechar. No está directamente conectado con el tema del constitucionalismo, pero es de primera calidad. Así que parece que ya adelantaron el... No más relleno. Un aviso antes Otro también. aviso, El jueves 25 también está la inauguración del año académico del posgrado. Vamos a contar con la visita de la presidenta del Tribunal Constitucional, Aquí. Nancy Yanes. Aquí, en esta misma estupendo. Así que estamos bien movidos la próxima semana. El cóctel es el primer piso, me informa. En el primer piso. Muy bien. ¿Ah? Muy bien, Francisco. El mejor libro.